El día de la boda de mi hija Michelle fue el día más humillante de mi vida, pero también el día que cambió todo para siempre. Yo, Fátima, llegué al elegante salón vestida con el viejo vestido verde oliva de mi difunta madre. Un vestido simple, sin brillo, con más de 30 años de uso. Lo hice a propósito. Quería ver hasta dónde llegaba la crueldad de ciertas personas. No había dado ni 3 pasos dentro del salón cuando comenzaron las risas ahogadas. Karen, la madre del novio César, me miró de arriba abajo con asco evidente. «Dios mío, ¿en serio esa es la madre de la novia?», le murmuró a Cynthia, su hija, quien inmediatamente comenzó a hacer gestos de desaprobación mientras me señalaba discretamente. «¡Qué vergüenza! Venir así vestida a una boda tan elegante», susurró una invitada que no conocía, pero cuya voz cortante llegó directamente a mis oídos. «Parece que se vistió con ropa de segunda mano». Las risas se extendieron como fuego. Algunos invitados se volteaban para mirarme, otros fingían no verme mientras susurraban entre dientes. Sentí como si cada paso que daba hacia mi mesa fuera una caminata de humillación pública. Mi propio corazón se aceleró, no de nervios, sino de una mezcla extraña entre dolor y anticipación. Porque ellos no sabían lo que estaba por venir. Me asignaron una mesa al fondo del salón, prácticamente escondida detrás de una columna decorativa. Como si fuera una vergüenza que debían ocultar de los demás invitados. Michelle, mi hija, me miró desde lejos con una sonrisa forzada, pero pude ver el bochorno en sus ojos. Mi propio corazón se encogió al darme cuenta de que hasta mi propia hija se avergonzaba de mí. «Señora, ¿está segura de que está en la mesa correcta?», me preguntó el mesero con una sonrisa condescendiente, como si no pudiera creer que alguien vestida como yo perteneciera a ese lugar tan fino. «Sí, soy la madre de la novia», respondí con dignidad, manteniendo la cabeza en alto a pesar de sentir como todas las miradas se clavaban en mi espalda como dagas afiladas. Karen se acercó entonces, con su vestido de seda rosa que seguramente le había costado más de $2000, y me dedicó una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. «Ay, Fátima, querida, qué interesante tu elección de vestuario. Supongo que no todos tenemos el mismo presupuesto para estas ocasiones especiales». Sus palabras fueron como una bofetada pública. Varios invitados cercanos se voltearon para escuchar mejor, algunos incluso sacaron sus teléfonos discretamente, como si quisieran capturar mi humillación para entretenerse después. «Es un vestido con mucho significado para mí», respondí simplemente, sin darle la satisfacción de verme quebrar. Cynthia se rió abiertamente. «Ay, mamá, mira. Dice que tiene significado». Su voz era tan alta que medio salón pudo escucharla. «Seguramente es de los años 80. ¡Qué nostalgia tan pintoresca!». Las risas fueron como una sinfonía de crueldad. Me senté en mi lugar asignado, sintiendo como cada fibra de mi ser se tensaba por la humillación, pero al mismo tiempo, una sonrisa muy pequeña se formó en la comisura de mi boca. Porque yo sabía algo que ellos no sabían. Algo que cambiaría todo muy pronto. La ceremonia comenzó y yo permanecí en silencio, observando, estudiando cada gesto despectivo, cada mirada de superioridad, cada comentario venenoso que creían que no escuchaba. Karen y Cynthia se paseaban por el salón como si fueran las reinas del lugar, presumiendo sus joyas costosas y sus vestidos de diseñador. «¿Viste cómo vino vestida la madre de Michelle?», escuché que Karen le decía a otra señora. «Pobrecita. Se nota que no tiene recursos. Menos mal que César se va a hacer cargo de Michelle ahora. Esa mujer no puede ni vestirse decentemente para la boda de su propia hija». Cada palabra era como un martillo golpeando mi dignidad, pero yo seguí sentada ahí, inmóvil, permitiendo que creyeran que tenían todo el poder. Porque muy pronto descubrirían qué tan equivocadas estaban. Después de la ceremonia, durante el cóctel, la humillación se intensificó de una manera que jamás imaginé posible. Karen y Cynthia habían convertido mi presencia en el entretenimiento principal de la tarde. Se acercaban a grupos de invitados, señalándome discretamente mientras susurraban y se reían. «Miren qué tierna. Todavía tiene el vestido que usó en su propia boda hace 40 años. Escuché que decía Cynthia a un grupo de mujeres jóvenes, todas vestidas con trajes elegantes que probablemente costaban más de $5000 cada uno. Una de ellas, una rubia con collares de perlas auténticas, me miró con lástima fingida. «Pobrecita. Se nota que hace lo que puede con lo poco que tiene».
Qué bueno que al menos pudo venir. Las risas fueron como puñales. Me quedé de pie junto a la mesa de aperitivos, fingiendo que no las escuchaba, pero cada palabra se grababa a fuego en mi memoria. Karen se acercó entonces con una copa de champán en la mano, claramente envalentonada por el alcohol y la audiencia que había reunido. Fátima, querida, dijo en voz alta, lo suficiente para que todos los invitados cercanos pudieran escuchar, ¿no te da pena venir así vestida a la boda de tu propia hija? Es un día tan especial. Seguramente podrías haberte esforzado un poquito más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron. Los invitados se voltearon para ver mi reacción. Sentí como si estuviera en el centro de un circo romano, esperando a que los leones me devoraran para el entretenimiento de la multitud. Este vestido perteneció a mi madre, respondí con la voz más tranquila que pude, aunque por dentro sentía como si me estuvieran desgarrando viva. Para mí tiene un valor que va más allá del dinero. Cynthia soltó una carcajada tan fuerte que resonó por todo el salón. ¡Ay, qué romántico! Valor sentimental. Se volteó hacia los demás invitados con los ojos brillando de malicia. Cuando una no tiene dinero para comprar algo nuevo, siempre se puede refugiar en el valor sentimental. Las risas fueron como una avalancha. Vi como algunos invitados sacaban sus teléfonos para grabar discretamente la escena. Mi humillación se estaba convirtiendo en contenido para redes sociales. Michelle, mi propia hija, estaba del otro lado del salón, fingiendo no ver lo que estaba pasando, conversando animadamente con César como si nada ocurriera. Enrique, el padre de César, se acercó entonces con una sonrisa condescendiente. Señora Fátima, no se preocupe. Nosotros entendemos que no todos pueden permitirse ciertos lujos. Lo importante es que está aquí para celebrar con nosotros. Sus palabras, aparentemente amables, fueron aún más humillantes que los insultos directos. Me estaba tratando como si fuera una pordiosera a la que habían permitido entrar por caridad. Exactamente, exclamó Karen, alzando su copa como si estuviera haciendo un brindis. Lo importante es el corazón, no la apariencia. Aunque, claro, en ocasiones tan especiales como esta. Se encogió de hombros con falsa compasión, dejando la frase flotando en el aire como una puñalada. Un grupo de señoras mayores se acercó entonces, claramente atraídas por el espectáculo. Una de ellas, con un vestido dorado que brillaba bajo las luces del salón, me miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Ay, querida», me dijo con una voz melosa que goteaba falsedad, «qué valiente eres por venir así. Yo no tendría el coraje. Debe ser terrible no tener nada apropiado que ponerse para la boda de tu propia hija». «Yo le hubiera prestado algo», agregó otra señora con falsa generosidad. «Aunque claro, nuestras tallas son muy diferentes». Su comentario sobre mi peso fue el colmo de la crueldad. Sentí como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero me las tragué. No iba a darles esa satisfacción. No todavía. En lugar de eso, mantuve la cabeza en alto y respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Gracias por su preocupación», dije, midiendo cada palabra. «Pero estoy perfectamente cómoda con mi elección». Cynthia no pudo contenerse más. «Cómoda. Esa es la palabra». Se volteó hacia su audiencia con los ojos brillando de malicia. Cuando una se conforma con poco, claro que se siente cómoda. Algunas personas no tienen aspiraciones más altas. Las palabras fueron como una bofetada. Vi como varios invitados intercambiaban miradas de complicidad, disfrutando del espectáculo de mi humillación. Algunos incluso se acercaron más, como si quisieran tener una mejor vista de mi degradación pública. Karen decidió entonces dar el golpe final. Se acercó tanto que pude oler su perfume caro, probablemente de más de $300 la botella, y me habló en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Fátima, querida, me preocupa mucho que Michelle haya crecido sin ciertas comodidades. Pero no te preocupes. Ahora que está casada con César, nosotros nos encargaremos de que tenga todo lo que necesita. La sacaremos de esa situación en la que ustedes han estado viviendo». El mensaje era claro. Yo era una madre pobre e inadecuada que no había podido darle a mi hija la vida que merecía. Y ahora ellos, con toda su riqueza y superioridad, venían a rescatarla de mi pobreza.
La humillación fue tan intensa que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo el salón parecía estar mirándome, juzgándome, riéndose de mí. Pero en lugar de quebrarme, algo extraño sucedió en mi interior. Una calma fría se apoderó de mí. Porque en ese momento, mientras soportaba la peor humillación de mi vida, recordé exactamente por qué había elegido ese vestido viejo. Y por qué lo que estaba por venir sería aún más dulce de lo que había imaginado. Tienen razón, dije finalmente, con una sonrisa que confundió a todos los presentes. Michelle merece lo mejor. Y muy pronto lo tendrá. Mis palabras fueron pronunciadas con tal serenidad que por un momento, Karen y Cynthia parecieron desconcertadas. Pero rápidamente recuperaron su compostura y continuaron riéndose, creyendo que habían ganado. No tenían idea de lo equivocadas que estaban. Esa misma noche, después de regresar a casa con el corazón destrozado pero con una determinación férrea, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Valentín, mi abogado de confianza desde hace más de 20 años, quien manejaba todos mis asuntos legales y financieros de manera absolutamente discreta. Señora Fátima, su voz sonaba urgente y preocupada. Necesito informarle algo muy grave que acabo de descubrir. Se trata de su yerno César y su familia. Me senté en mi sillón favorito, aún con el vestido verde oliva de mi madre puesto, como si fuera una armadura que me protegiera de lo que estaba por escuchar. Dígame, Valentín, ¿qué descubrió? He estado investigando discretamente a la familia de César, como usted me pidió antes de la boda. Lo que encontré es perturbador. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. César no es el empresario exitoso que pretende ser. En realidad, está en bancarrota total. Su empresa de construcción debe más de $2 millones a diferentes acreedores. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué está diciendo exactamente? Señora, César y su madre Karen han estado investigando secretamente a Michelle. Han contratado un investigador privado para averiguar todo sobre sus finanzas, y las suyas también. La sangre se me heló en las venas. ¿Mis finanzas? Pero si ellos creen que soy pobre. Exactamente. Esa es la cuestión más grave. La voz de Valentín se volvió aún más seria. El investigador que contrataron no pudo encontrar información sobre su verdadero patrimonio porque, como usted sabe, todo está registrado bajo empresas fantasma y fideicomisos. Pero descubrió que Michelle tiene una cuenta de ahorros con aproximadamente $50,000 que usted le ha ido depositando a lo largo de los años. ¿Y qué planean hacer con esa información? Señora Fátima, tengo grabaciones. Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. El investigador privado que contrataron resulta ser conocido mío. Cuando se dio cuenta de la naturaleza del trabajo, me contactó inmediatamente. Tengo grabaciones de conversaciones entre César, Karen y Cynthia planeando cómo apropiarse del dinero de Michelle. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Grabaciones? ¿Qué tipo de plan? César planea convencer a Michelle de que inviertan ese dinero en su empresa, para hacerla crecer. Por supuesto, el dinero desaparecería inmediatamente para pagar sus deudas. Pero eso no es todo. También planean hacer que Michelle lo nombre como beneficiario de todas sus cuentas bancarias, por amor y confianza matrimonial, punto. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hija, mi querida Michelle, estaba siendo manipulada por un estafador que solo se había casado con ella por dinero. Hay más, continuó Valentín. Karen ha estado diciéndole a todo el mundo que usted es una carga económica para Michelle. Está plantando la idea de que Michelle debería independizarse de usted completamente, cortar todo contacto financiero y familiar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una furia tan pura y ardiente que sentía como si pudiera incendiar el mundo entero. Karen le dijo textualmente a César que esa vieja patética probablemente viva de la caridad de Michelle, y que era hora de liberar a Michelle de esa sanguijuela, punto. Esas palabras fueron como dagas clavándose en mi corazón. Yo, que había construido un imperio inmobiliario de más de $50 millones desde la nada. Yo, que poseía más de la mitad de los edificios comerciales del centro de la ciudad. Yo, que había trabajado día y noche durante 40 años para asegurarme de que mi hija nunca tuviera que preocuparse por dinero. ¿Cuándo planean ejecutar este robo?, pregunté,
mi voz sonando extrañamente calmada. Según las grabaciones, mañana por la noche en la recepción post-boda que van a hacer en el Country Club, César planea pedirle a Michelle que firme algunos papeles de matrimonio, que en realidad son documentos para transferir todo su dinero y nombrarlo como su representante financiero. Me quedé en silencio por varios minutos, procesando toda la información. La humillación que había sufrido hoy en la boda no había sido solo crueldad gratuita. Había sido parte de un plan calculado para aislar a Michelle de mí, para que no tuviera a quien acudir cuando se diera cuenta de que la habían estafado. Valentín, dije finalmente, mi voz cargada de una determinación que no había sentido en años, quiero que prepare todo para mañana por la noche. Todos los documentos que prueben mi patrimonio real. Quiero las grabaciones, los informes financieros de César, todo. ¿Qué planea hacer, señora? Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Voy a darles exactamente lo que merecen. Pero primero, necesito que mantenga vigilado a César durante todo el día de mañana. Quiero saber cada movimiento que haga, cada persona con la que hable. Entendido. ¿Algo más? Sí. Quiero que averigüe quién es el dueño del Country Club donde van a hacer la recepción mañana. Señora, usted sabe que... Lo sé perfectamente, Valentín, pero ellos no lo saben. Mi sonrisa se hizo aún más amplia. Y esa va a ser su mayor sorpresa. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi sala, rodeada de muebles que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años, en una casa que había comprado con mi propio dinero, ganado con mi propio esfuerzo. Las palabras de Karen resonaban en mi mente, esa vieja patética, sanguijuela, carga económica. Si hubieran sabido que la mujer a la que estaban humillando públicamente era la propietaria de Inmobiliaria Esperanza, la empresa que controlaba el 40% del mercado inmobiliario de la ciudad. Si hubieran sabido que el vestido viejo que tanto ridiculizaron lo había elegido específicamente como una prueba de carácter. Pero lo más doloroso no era la humillación que había sufrido yo. Era darme cuenta de que mi propia hija, Michelle, había permitido que me trataran así. Había estado tan cegada por su nuevo estatus social que prefirió quedarse callada mientras su nueva familia política me destrozaba públicamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta planeando cada detalle de lo que sería la recepción más memorable de la historia del Country Club. Karen y Cynthia habían querido un espectáculo. Mañana por la noche iban a tener el espectáculo de sus vidas. Porque si había algo que había aprendido en 40 años de construir mi imperio desde cero, era que la paciencia es la mejor arma de la venganza. Y mañana por la noche, esa paciencia finalmente daría sus frutos. Me levanté y me acerqué a mi closet, donde colgaba un vestido que había comprado hace 6 meses pero que nunca había usado. Un vestido de diseñador italiano que me había costado $8,000. Mañana por la noche, ese vestido me ayudaría a recuperar a mi hija y a poner a cada persona en el lugar que realmente le correspondía. La humillación había terminado. La verdad estaba por comenzar. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras preparaba mi café en la cocina de mi casa, una propiedad de 3 pisos que había diseñado y construido yo misma hace 15 años, comencé a ejecutar mi plan con la precisión de un cirujano. Primero llamé a Valentín. Buenos días. ¿Tiene todo listo para esta noche? Sí, señora Fátima. Las grabaciones están digitalizadas y tengo copias de todos los documentos financieros de César. También conseguí los contratos que planea hacer firmar a Michelle. Son documentos legales reales que le darían control total sobre todas las finanzas de su hija. Perfecto. ¿Y el Country Club? Como usted ya sabe, el Country Club San Rafael es propiedad de Inmobiliaria Esperanza desde hace 8 años. Usted lo compró cuando estaba en bancarrota y lo renovó completamente. El gerente actual, el señor Robles, no tiene idea de quién es la verdadera propietaria. Sonreí mientras tomaba mi café. El Country Club que Karen había elegido para la recepción, presumiendo de sus contactos exclusivos, era en realidad mi propiedad. La ironía era deliciosa. Quiero que se comunique con el señor Robles. Dígale que la propietaria real del club estará presente esta noche y que debe preparar todo para una revelación especial. ¿Qué tipo de revelación? Tengo algunos documentos que necesito proyectar en las pantallas del salón principal. También quiero que prepare un micrófono inalámbrico para mí. Y Valentín,
Quiero que invite a algunos periodistas de la sección social del periódico, pero que vengan discretamente, como invitados regulares. Entendido. ¿Algo más? Sí. Quiero que contrate al mejor fotógrafo de eventos de la ciudad. Quiero que cada momento de esta noche quede perfectamente documentado. Después de colgar, me dirigí al centro comercial más exclusivo de la ciudad. Era hora de prepararme para la actuación de mi vida. En la boutique donde siempre compraba mi ropa elegante, la vendedora me recibió con la reverencia que siempre me mostraba. Señora Fátima, ¿cómo está? ¿Necesita algo especial para algún evento? Sí, María. Necesito el vestido más espectacular que tengan. Algo que cueste al menos $10,000. Es para una ocasión muy especial. María sonrió y me guió hacia la sección VIP. Tengo exactamente lo que necesita. Acaba de llegar de París esta semana. El vestido era una obra de arte. Color champán con incrustaciones de cristales auténticos que brillaban como diamantes bajo la luz. Elegante, poderoso, absolutamente imponente. Era exactamente lo que necesitaba para contrastar con el vestido verde oliva de mi madre que había usado ayer. También necesito zapatos, cartera y joyería que hagan juego, agregué. Por supuesto. ¿Puedo preguntar para qué evento tan especial? Digamos que voy a una reunión donde necesito recordarle a ciertas personas quién soy realmente. Mientras María preparaba todo, recibí una llamada de Valentín. Señora, tengo noticias preocupantes. César estuvo toda la mañana reunido con un abogado. Al parecer, está acelerando sus planes. ¿Qué quiere decir? Según mi contacto, César no va a esperar hasta la noche. Planea pedirle a Michelle que firme los documentos esta misma tarde, durante el almuerzo familiar que van a tener antes de la recepción. Mi sangre se heló. Michelle está con ellos ahora. Sí, están en el restaurante La Terraza. César le dijo a Michelle que eran papeles rutinarios de matrimonio que olvidaron firmar ayer. Sentí una urgencia que me atravesó como un rayo. Michelle estaba a punto de firmar su ruina financiera y no tenía idea. Valentín, necesito que vaya inmediatamente a La Terraza. Lleve los documentos que prueban las deudas de César. Si ve que Michelle está por firmar algo, intervenga. ¿Cómo quiere que intervenga? Dígale que es el abogado de la familia y que necesita revisar cualquier documento antes de que lo firme. Invente lo que sea necesario, pero no deje que firme nada. Después de colgar, terminé de arreglarme en la boutique. María había hecho un trabajo excepcional. Cuando me vi en el espejo, apenas podía reconocerme. La transformación era tan dramática que parecía una persona completamente diferente. Está espectacular, susurró María. Se ve como una verdadera emperatriz. Esa es exactamente la idea. Una hora después, Valentín me llamó con buenas noticias. Mission accomplished, señora. Llegué justo a tiempo. Michelle tenía el bolígrafo en la mano cuando entré al restaurante. ¿Qué pasó? Le dije que era el nuevo abogado de la familia Esperanza y que necesitaba revisar todos los documentos legales relacionados con el matrimonio. César se puso muy nervioso, pero no pudo negarse sin parecer sospechoso. ¿Y Michelle? Ella se sintió aliviada. Dijo que no entendía muy bien lo que estaba firmando y que prefería esperar. Karen se puso furiosa, pero no pudo decir nada. Perfecto. ¿Dónde están ahora? Se fueron al country club para preparar la recepción. César está visiblemente agitado. Sigue insistiendo en que Michelle firme los papeles después de la cena. No lo hará, dije con una sonrisa que María no pudo evitar notar. Porque para entonces, ya sabrá exactamente quién es su esposo realmente. Pasé el resto de la tarde preparando los últimos detalles. Revisé cada grabación, cada documento, cada prueba que había reunido sobre César y su familia. La evidencia era abrumadora e irrefutable. Pero lo más importante que tenía que preparar no eran los documentos. Era mi corazón. Porque esta noche no solo iba a exponer a los estafadores que habían intentado robar a mi hija. También iba a tener que enfrentar el hecho de que mi propia hija había permitido que me humillaran públicamente. A las 6 de la tarde, Valentín llegó a mi casa con el auto que había alquilado para la ocasión.
No era mi modesto Honda Civic que usaba todos los días para mantener mi fachada de mujer de clase media. Era una limusina negra Mercedes-Benz que costaba más por una noche de lo que muchas personas ganaban en un mes. ¿Está lista para esto, señora Fátima?, me preguntó Valentín mientras el chofer me abría la puerta. He estado lista para esto durante 40 años, respondí, acomodándome en el asiento de cuero. Karen y Cynthia querían conocer mi verdadero valor. Esta noche van a descubrir que fui mucho más generosa con ellas ayer de lo que se merecían. Mientras la limusina se dirigía hacia el country club, repasé mentalmente cada palabra que iba a decir, cada revelación que iba a hacer. La humillación que había sufrido ayer había sido el catalizador, pero esto era mucho más grande que la venganza personal. Era sobre proteger a mi hija de personas que querían destruir su vida por dinero. Era sobre demostrar que los valores reales no se miden en dólares, sino en carácter. Y era sobre enseñarle a toda esa gente que había subestimado gravemente a la mujer silenciosa en el vestido verde oliva. Cuando la limusina se detuvo frente al country club, pude ver a través de las ventanas del salón principal que la recepción ya había comenzado. Las mismas personas que ayer se habían reído de mí estaban ahí, celebrando y brindando, sin tener la menor idea de lo que estaba por suceder. «Es hora», murmuré, mientras el chofer me abría la puerta. La verdad había llegado para cobrar su deuda. Cuando bajé de la limusina, pude ver las caras de shock de los invitados que estaban en la terraza del country club. Era como si hubieran visto un fantasma. La mujer que ayer había sido humillada con el vestido verde oliva de su madre ahora caminaba hacia la entrada con un vestido de diseñador que brillaba bajo las luces del atardecer, acompañada por un chofer y un abogado impecablemente vestido. El murmullo comenzó inmediatamente. «Esa es la madre de Michelle. No es la señora que ayer vino con ese vestido viejo. ¿De dónde sacó dinero para vestirse así?». Caminé hacia la entrada con la cabeza en alto, sintiendo como todas las miradas se clavaban en mí. Pero esta vez no eran miradas de desprecio. Eran miradas de confusión, curiosidad y algo que comenzaba a parecerse al respeto. Karen fue la primera en verme entrar al salón principal. Su copa de champán se detuvo a medio camino hacia su boca, y por un momento, su cara perfectamente maquillada mostró una expresión de total desconcierto. Cynthia, que estaba a su lado riéndose de algún chiste cruel, se volteó para ver que había llamado la atención de su madre y casi se atraganta con su bebida. «Dios mío», susurró Cynthia lo suficientemente alto para que varios invitados la escucharan. «Esa es la misma mujer de ayer». Me acerqué directamente a ellas, con Valentín siguiéndome a unos pasos de distancia. El salón gradualmente se fue quedando en silencio conforme los invitados se daban cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. «Buenas noches, Karen». «Cynthia», dije con una sonrisa serena que las desconcertó aún más. «Qué hermosa decoración tienen esta noche. El country club se ve espectacular». Karen tartamudeó, claramente luchando por encontrar palabras. Fátima. Qué sorpresa verte aquí. ¿Y ese vestido? ¿Te gusta?», pregunté, dando una pequeña vuelta para que pudiera ver el diseño completo. «Es de París. Me costó exactamente $12,000. Por supuesto, no incluye los zapatos, la cartera ni las joyas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Varios invitados se acercaron discretamente para escuchar mejor la conversación. Era evidente que la transformación de la pobre madre de la novia en esta elegante señora había captado la atención de todo el salón. Cynthia fue la primera en recuperar la compostura, aunque su voz sonaba menos segura que el día anterior. «Bueno, es muy lindo. Supongo que te lo prestaron». Mi sonrisa se hizo más amplia. «No, querida. Lo compré esta mañana. En efectivo». La cara de Karen se puso pálida. «¿En efectivo? Pero ayer tú». «Ayer llevaba puesto el vestido de mi madre a propósito», interrumpí, mi voz cargada de una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su nerviosismo creciente. Quería ver cómo reaccionarían las personas que supuestamente me aprecian cuando pensaran que no tenía dinero. El murmullo en el salón se intensificó. Los invitados comenzaron a acercarse en círculos cada vez más estrechos, como si intuyeran que estaban a punto de presenciar algo memorable. Enrique se acercó entonces, con una sonrisa nerviosa. «Señora Fátima, creo que hubo algún malentendido ayer.
Nosotros nunca quisimos. Malentendido. Mi voz se alzó ligeramente, lo suficiente para que más personas pudieran escuchar. Llamar malentendido a cuando tu esposa me dijo textualmente que era una carga económica para mi hija, o cuando tu hija sugirió que me vestía con ropa de segunda mano. Las caras de horror en Karen y Cynthia fueron un espectáculo digno de ver. Varios invitados intercambiaron miradas incómodas, claramente recordando haber participado en las burlas del día anterior. Michelle apareció entonces desde el otro lado del salón, con César tomándola del brazo. Al verme, su cara mostró una mezcla de confusión y algo que parecía ser vergüenza. «Mamá», dijo con voz vacilante, ¿qué está pasando? ¿De dónde salió ese vestido? «Ah, Michelle, querida», respondí, volteándome hacia mi hija con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Es el mismo lugar de donde sale el dinero que he estado depositando en tu cuenta de ahorros durante los últimos 10 años. El mismo lugar de donde salió el dinero para tu universidad, tu auto, tu apartamento antes de casarte». La cara de Michelle se puso blanca como el papel. César, por su parte, parecía haber visto un fantasma. Claramente había esperado que yo siguiera siendo la mujer humilde y aparentemente pobre que había conocido. «No entiendo», murmuró Michelle. «Tú siempre dijiste que...». «Siempre dije que el dinero no era lo más importante en la vida», terminé la frase por ella. «Y ayer comprobé que tan cierto es eso cuando me dejaste sola mientras tu nueva familia me humillaba públicamente». El salón estaba ahora completamente silencioso. Incluso los meseros habían dejado de servir para escuchar lo que estaba sucediendo. Valentín se acercó entonces y me susurró al oído: «Señora, el gerente del club ya está listo con la presentación. ¿Quiere que comencemos?». Asentí y él hizo una señal discreta hacia el fondo del salón. Inmediatamente, las luces se atenuaron ligeramente y una pantalla gigante descendió desde el techo. «¿Qué está pasando?», preguntó Karen con voz temblorosa. «Oh, solo una pequeña presentación», respondí con calma. «Verán, resulta que ayer no solo fui humillada públicamente por ustedes. También descubrí algo muy interesante sobre las verdaderas intenciones de César hacia mi hija». César se puso visiblemente nervioso. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de esto», dije, mientras la pantalla se iluminaba mostrando documentos financieros oficiales. Estados de cuenta que muestran que tu empresa debe exactamente $2.300.000 a varios acreedores. El gasp colectivo del salón fue audible. César intentó hablar, pero yo continué. «También estoy hablando de los contratos que intentaste hacer firmar a Michelle esta tarde. Contratos que le hubieran dado control total sobre todas sus finanzas». La pantalla cambió para mostrar los documentos legales que César había preparado. Michelle leyó su propio nombre en los papeles y se llevó las manos a la boca en shock. Esto no puede ser cierto», tartamudeó Karen. «Oh, pero hay más», continué, disfrutando cada segundo de su creciente horror. «También tengo grabaciones de conversaciones entre César, tú y Cynthia planeando cómo apropiarse del dinero de Michelle». La pantalla mostró ahora fechas y horas de las grabaciones. Aunque no reproduje el audio en ese momento, el simple hecho de ver la evidencia documentada fue suficiente para que varias personas en el salón comenzaran a murmurar indignadas. «Esto es imposible», gritó Cynthia. «Tú no tienes recursos para este tipo de investigación. Ayer parecías una indigente». Mi sonrisa se volvió helada. «Cynthia, querida, hay muchas cosas que no sabes sobre mí. Por ejemplo, ¿sabías que soy la propietaria de este country club?». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Karen se tambaló ligeramente, como si las palabras hubieran sido un golpe físico. ¿Qué dijiste?», susurró. «Inmobiliaria Esperanza», dije claramente. «La empresa que compró este club hace 8 años cuando estaba en bancarrota y lo renovó completamente, es mi empresa. Yo soy la propietaria de este lugar donde ustedes están celebrando, del cual presumieron tener contactos exclusivos, punto». La revelación fue como una bomba nuclear en el salón. Los invitados comenzaron a hablar todos a la vez. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Michelle me miró con ojos enormes, llenos de lágrimas. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste?». «Porque quería que crecieras con valores reales, no con privilegios que no hubieras ganado»,
respondí, mi voz cargada de emoción. Pero ahora veo que falló mi estrategia, porque ayer permitiste que me trataran como basura mientras tú fingías no verlo. César intentó acercarse a Michelle, pero ella se alejó instintivamente. Michelle, yo puedo explicar todo esto. No, dije firmemente, ya no hay nada que explicar. La verdad está aquí, documentada, grabada y verificada. El salón explotó en conversaciones. Los invitados que ayer se habían reído de mí ahora me miraban con una mezcla de respeto, temor y vergüenza. Pero la noche apenas estaba comenzando. Todavía tenía una revelación más que haría que todo lo anterior pareciera solo el primer acto de una obra mucho más grande. El murmullo en el salón se había convertido en un rugido de conversaciones confusas cuando decidí que era momento de la revelación final. Valentín me acercó el micrófono inalámbrico y las luces del salón se encendieron completamente, iluminando cada rincón donde los invitados intentaban procesar lo que acababan de escuchar. Damas y caballeros, dije, mi voz amplificada ahora resonando por todo el country club, sé que esto ha sido mucha información para procesar en pocos minutos. Pero me temo que aún no he terminado. El silencio regresó instantáneamente. Incluso los meseros se detuvieron para escuchar. Karen estaba pálida como un fantasma, Cynthia temblaba visiblemente, y César parecía estar buscando desesperadamente una salida. Verán, el Country Club San Rafael es solo una pequeña parte de mis propiedades. Hice una pausa para que mis palabras tuvieran el impacto deseado. Valentín, ¿podrías mostrarles la siguiente presentación? La pantalla gigante cambió para mostrar un mapa detallado del centro de la ciudad. Puntos rojos comenzaron a aparecer uno por uno, marcando edificios específicos. Cada punto rojo que ven representa una propiedad que pertenece a Inmobiliaria Esperanza. Continué, mientras los puntos seguían multiplicándose en el mapa. El edificio donde está ubicado el Banco Central de la ciudad. El Centro Comercial Plaza Mayor. El complejo de oficinas Torre Empresarial. La cadena de supermercados Mercado Fresco. Los gasps se escuchaban por todo el salón conforme los invitados reconocían los nombres de los lugares más exclusivos y costosos de la ciudad. En total, dije, dejando que el suspense creciera, Inmobiliaria Esperanza posee el 42% del sector comercial e inmobiliario de esta ciudad. Su valor estimado en el mercado actual es de $54 millones. Esta vez el silencio fue absoluto. Varias personas tuvieron que sentarse. Una señora mayor se abanicó dramáticamente como si fuera a desmayarse. ¿Qué estás diciendo exactamente?, murmuró Karen, su voz apenas audible. Estoy diciendo, querida Karen, que la mujer a la que ayer llamaste, esa vieja patética y sanguijuela, probablemente tiene más dinero en una sola de sus cuentas bancarias que todo lo que tu familia ha ganado en sus vidas combinadas. Michelle se acercó a mí con lágrimas rodando por sus mejillas. Mamá, yo no sabía, si hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho diferente, Michelle?, pregunté, mi voz cargada de dolor. ¿Me habrías defendido solo si hubieras sabido que tengo dinero? Eso es lo que determina si merezco respeto o no. Mi hija se quedó sin palabras, claramente entendiendo la profundidad de su error. Pero esperen, continué, dirigiéndome nuevamente a toda la audiencia, porque aún hay más revelaciones que necesitan escuchar. La pantalla cambió para mostrar fotografías de documentos bancarios y transferencias de dinero. Durante los últimos 10 años, he transferido exactamente $400,000 a la cuenta de ahorros de Michelle. Dinero que, según descubrí ayer, César y Karen planeaban robar mediante engaños y manipulación legal. César intentó interrumpir. Eso no es cierto. Yo amo a Michelle. Ah, sí. Mi sonrisa fue helada. Valentín, ¿podrías reproducir la grabación del martes pasado? La voz de César llenó el salón a través de los altavoces del club. Una vez que tenga control de las finanzas de Michelle, podré usar ese dinero para salvar mi empresa. Ella nunca se dará cuenta, y si se da cuenta, ya será demasiado tarde. El dinero habrá desaparecido en pagos, legítimos, a los acreedores. El horror en la cara de Michelle fue absoluto. César intentó acercarse a ella, pero mi hija retrocedió como si hubiera visto una serpiente venenosa. Michelle, por favor. Puedo explicarlo. Esas grabaciones están sacadas de contexto. ¿Contexto?, rugí, mi voz cargada de una furia que había estado conteniendo durante días.
¿Qué contexto justifica planear robar a mi hija el día después de casarse con ella? Pero la grabación no había terminado. La voz de Karen se escuchó claramente. Perfecto. Y una vez que tengamos el dinero, podemos convencer a Michelle de que corte todo contacto con esa vieja inútil. Así no habrá interferencias. La cara de Karen se descompuso completamente. Varios invitados la miraban con expresiones de disgusto y horror. «Yo nunca dije eso», gritó desesperadamente. «Esas grabaciones son falsas». Valentín se acercó al micrófono. «Señoras y señores, como abogado certificado, puedo garantizar que estas grabaciones han sido autentificadas por un laboratorio forense independiente. Son completamente legales y válidas como evidencia. Pero aún hay más», continué, sintiendo como la justicia finalmente comenzaba a fluir por mis venas. Porque resulta que no soy solo empresaria. También soy una persona con excelente memoria para los rostros y las voces. La pantalla cambió para mostrar fotografías de varios de los invitados presentes. Por ejemplo, la señora Martínez, dije, señalando a una mujer elegante que había participado activamente en las burlas del día anterior, quien ayer me dijo que era una vergüenza para mi propia hija, y que algunas personas no tienen dignidad, punto. La señora Martínez se hundió en su asiento, claramente deseando desaparecer. O el señor Rodríguez, continué, señalando a un hombre corpulento que había sido especialmente cruel, quien sugirió que Michelle debería buscar una madre más apropiada para las fotos familiares, punto. Uno por uno, fui nombrando a cada persona que había participado en mi humillación pública del día anterior. Las caras de vergüenza y terror se multiplicaban por todo el salón. Verán, dije, mi voz ahora calmada pero cargada de poder, durante 40 años construí mi fortuna basándome en un principio muy simple: observar el carácter verdadero de las personas antes de decidir si merecen mi confianza o mi dinero. Michelle se acercó más, sus lágrimas ahora cayendo sin control. Mamá, por favor, perdóname. Yo no sabía que... No sabías que tenía dinero, la interrumpí suavemente. Pero sí sabías que era tu madre. Y eso debería haber sido suficiente para defenderme. El salón estaba ahora dividido claramente en dos grupos: aquellos que habían participado en mi humillación y que ahora se veían aterrorizados, y aquellos que habían permanecido neutrales o que habían mostrado algún grado de compasión hacia mí. Señor Robles, llamé al gerente del club, quien había estado observando desde una esquina. ¿Podría acercarse, por favor? El gerente se acercó nerviosamente. Sí, señora. ¿Podría confirmarle a todos los presentes quién es la propietaria de este establecimiento? La propietaria del Country Club San Rafael es la señora Fátima Esperanza, presidenta y fundadora de Inmobiliaria Esperanza, dijo con voz clara, aunque temblorosa. La revelación de mi apellido real causó otra onda de shock. Varios invitados claramente reconocieron el nombre de los periódicos financieros. Esperanza, susurró Cintia. ¿Cómo en Inmobiliaria Esperanza? La empresa que aparece en Forbes como una de las más exitosas de Latinoamérica. La misma, confirmé con una sonrisa que finalmente mostraba algo de calidez. Y ahora, antes de decidir qué hacer con toda esta información, quiero hacerles una pregunta muy simple a todos los presentes. El silencio era tan profundo que el sonido de los latidos de mi corazón parecía amplificado. ¿Alguno de ustedes habría actuado diferente ayer si hubieran sabido quién soy realmente? Las caras de culpabilidad fueron elocuentes. La respuesta estaba escrita en cada expresión avergonzada, en cada mirada que no podía sostener la mía. Esa, dije finalmente, es exactamente la respuesta que esperaba. Y es exactamente por eso que ayer usé el vestido de mi madre. Para ver quiénes de ustedes tienen valores reales y quiénes solo respetan el dinero. El momento había llegado para el golpe final. El momento que había estado esperando desde que salí humillada del salón de bodas 24 horas antes. El silencio en el salón era tan denso que parecía sólido. Todos los invitados me miraban con una mezcla de terror, respeto y vergüenza. Pero yo aún no había terminado. La justicia real estaba por comenzar. Ahora, dije, mi voz resonando por todo el club, vamos a hablar de las consecuencias de sus acciones. Valentín se acercó con una carpeta gruesa llena de documentos. La colocó sobre la mesa principal donde todos pudieran verla. César, dije,
Volteándome hacia mi exyerno, quien parecía estar buscando desesperadamente una salida, quiero que sepas que esta mañana presenté una denuncia formal ante la Fiscalía por intento de fraude matrimonial. Tengo todas las evidencias necesarias, las grabaciones, los documentos falsificados y el testimonio del investigador privado que contrataste. César se puso blanco como el papel. Eso no puede ser legal. No puedes denunciarme por algo que no llegué a hacer. Oh, pero sí llegaste a hacerlo, respondí con una sonrisa fría. Intentar que Michelle firmara esos documentos esta tarde constituye intento de fraude. Y según el Código Penal, eso puede resultar en una sentencia de hasta 8 años de prisión. Michelle se alejó instintivamente de César, como si finalmente hubiera despertado de una pesadilla. 8 años de prisión, susurró. Pero eso no es todo, continué. También presenté una demanda civil por difamación en contra de Karen y Cynthia. Cada insulto, cada humillación pública que me hicieron ayer fue grabada por las cámaras de seguridad del salón de bodas. Y resulta que difamar a una figura pública empresarial tiene consecuencias legales muy serias. Karen finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. ¿Figura pública? Nadie sabía quién eras. Exactamente mi punto, respondí. Ustedes atacaron a una persona sin saber absolutamente nada sobre ella, basándose únicamente en prejuicios clasistas y superficiales. Eso hace que la difamación sea aún más grave. Valentín tomó el micrófono. Señoras y señores, como representante legal de la señora Esperanza, quiero informarles que las demandas ya fueron presentadas esta mañana. Los daños solicitados ascienden a $500,000 por difamación y daño a la reputación. El gasp colectivo fue audible. $500,000 era más dinero del que la mayoría de los presentes vería en toda su vida. Eso es imposible, gritó Cynthia. No tenemos ese dinero. Lo sé perfectamente, respondí con calma. Investigué las finanzas de toda tu familia antes de tomar estas decisiones. Karen tiene exactamente $37,000 en ahorros, tú tienes menos de 5,000, y César debe más de 2 millones. Las cifras exactas los dejaron helados. Se dieron cuenta de que no solo conocía sus secretos más oscuros, sino que había hecho un trabajo de investigación completamente profesional. ¿Qué quieres de nosotros?, murmuró Karen, su voz apenas audible. Quiero justicia, respondí simplemente. Pero también quiero que aprendan una lección que claramente necesitan aprender. Me acerqué a Michelle, quien estaba llorando en silencio. Mi querida hija, tú tienes una decisión que tomar. Puedes quedarte casada con un hombre que planeaba robarte y que te ha mentido desde el primer día, o puedes tomar control de tu vida y empezar de nuevo. Mamá, susurró Michelle, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido. Pero sí sabías que ayer me trataron como basura y no dijiste nada, la interrumpí suavemente pero firmemente. Esa parte no tiene nada que ver con dinero, Michelle. Tiene que ver con respeto básico y lealtad familiar. Michelle se cubrió la cara con las manos, claramente abrumada por la magnitud de sus errores. Sin embargo, continué, creo en las segundas oportunidades. Especialmente para las personas que amo. Me volteé hacia el salón lleno de invitados que seguían observando en silencio absoluto. A todos ustedes que participaron en mi humillación ayer, quiero hacerles una oferta muy simple. Tienen 2 opciones. Valentín colocó 2 documentos sobre la mesa principal. Opción número 1. Pueden firmar una disculpa pública que será publicada en el periódico principal de la ciudad, admitiendo que juzgaron mal a una persona basándose en su apariencia y comprometiéndose a reflexionar sobre sus prejuicios clasistas. Varias personas intercambiaron miradas nerviosas. Una disculpa pública en el periódico sería humillante, pero manageable. Opción número 2. Continué, mi voz volviéndose más seria. Puedo proceder con demandas individuales por participación en difamación pública. Les aseguro que tengo grabaciones de cada comentario cruel que hicieron ayer. La elección era obvia. Uno por uno, los invitados que habían participado en mi humillación comenzaron a acercarse a la mesa para firmar las disculpas públicas. ¿Y nosotros?, preguntó Karen con voz temblorosa. ¿Cuáles son nuestras opciones? Para ustedes es diferente, respondí. Ustedes no solo me humillaron. Planearon robar a mi hija y destruir a su familia. Eso requiere consecuencias más serias.
César intentó interrumpir desesperadamente. Michelle, por favor. Podemos resolver esto. Yo te amo realmente. ¿Me amas? Michelle finalmente alzó la voz, su dolor convirtiéndose en furia. Planeabas robarme. Planeabas alejarme de mi madre. Todo nuestro matrimonio fue una mentira. No. Los sentimientos son reales. Solo necesitaba el dinero para salvar mi empresa. Exactamente, dije, interviniendo. Necesitabas el dinero. No amabas a Michelle. Amabas lo que creías que ella podía darte financieramente. Me acerqué a César, mirándolo directamente a los ojos. Pero hay algo que aún no sabes. Algo que hará que todo esto sea aún más irónico. ¿Qué cosa?, preguntó con voz quebrada. Los $50,000 que planeabas robar de la cuenta de Michelle, dije con una sonrisa que no tenía nada de cálida, son solo el dinero que le doy mensualmente para sus gastos personales. El shock en su cara fue absoluto. Mensualmente. Cada mes, Michelle recibe $50,000 de mi empresa como parte de su fondo fiduciario. Lo que tú planeabas robar era literalmente su mesada. Michelle me miró con ojos enormes. ¿Mesada? ¿Ese dinero era? Tu herencia se activará completamente cuando cumplas 30 años, expliqué. En ese momento, recibirás acceso directo a $10 millones. Pero eso solo si demuestras tener la madurez y el juicio necesarios para manejar esa responsabilidad. El silencio en el salón era ahora cargado de una tensión completamente diferente. César se había dado cuenta de que había arriesgado todo por lo que era esencialmente dinero de bolsillo para una familia verdaderamente rica. 10 millones, susurró Karen, claramente calculando en su mente lo que habían perdido. 10 millones que nunca, jamás, habrían visto ni un centavo de ustedes, confirme. Porque incluso si hubieran logrado engañar a Michelle, yo habría intervenido mucho antes de permitir que mi hija fuera estafada. Me volteé hacia Michelle, quien seguía llorando pero ahora con una expresión de comprensión creciente. La pregunta ahora, Michelle, es si has aprendido la lección que necesitabas aprender. ¿Entiendes por qué ayer fue tan doloroso para mí? No solo la humillación, sino verte permitir que sucediera. Michelle asintió lentamente, las lágrimas rodando por sus mejillas. Entiendo, mamá. Y estoy tan arrepentida. El arrepentimiento es el primer paso, dije suavemente. Pero ahora necesitas tomar acciones que demuestren que realmente has cambiado. Michelle se acercó a mí con pasos temblorosos, como si estuviera caminando hacia su propio juicio. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero por primera vez desde que había comenzado toda esta revelación, vi algo diferente en su mirada, determinación. Mamá, dijo con voz firme a pesar de las lágrimas, quiero hacer lo correcto. No importa lo que cueste. Se volteó hacia César, quien seguía de pie cerca de nosotras con una expresión de desesperación absoluta. César, dijo Michelle, su voz creciendo en fortaleza con cada palabra, quiero el divorcio. Inmediatamente. Michelle, no, gritó él. Por favor, podemos arreglar esto. Fue solo un error de juicio. Yo realmente te amo. No, respondió Michelle con una firmeza que no le había escuchado nunca antes. Lo que tú amas es la idea del dinero que creías que podrías obtener a través de mí. Eso no es amor, César. Eso es codicia. Se quitó el anillo de bodas y lo colocó sobre la mesa principal. El sonido del metal tocando la madera resonó por todo el salón silencioso como un martillo de juez. Además, continuó Michelle, volteándose hacia Karen y Cynthia, quiero que sepan que lo que le hicieron a mi madre ayer fue imperdonable. Yo permití que sucediera por cobardía, pero ustedes lo hicieron por pura maldad. Karen intentó interrumpir con voz desesperada. Michelle, querida, todo esto ha sido un malentendido terrible. Nosotros nunca quisimos. Basta, gritó Michelle, sorprendiéndonos a todos con la fuerza de su voz. He escuchado las grabaciones. Sé exactamente lo que planeaban hacer. Y lo más terrible es que lo planearon desde antes de la boda. Me acerqué a mi hija y coloqué una mano suave sobre su hombro. Michelle, me enorgullece verte tomar estas decisiones. Pero quiero que sepas que el perdón es posible, aunque las consecuencias siguen siendo necesarias. Me volteé hacia el salón lleno de invitados,
muchos de los cuales habían firmado las disculpas públicas y ahora observaban con una mezcla de respeto y cautela. A todos los presentes que firmaron las disculpas, dije, quiero que sepan que acepto sus disculpas. Cometer errores de juicio es humano. Reconocerlos y corregirlos es lo que nos hace mejores personas. Varias personas suspiraron con alivio visible. La señora Martínez, quien había sido particularmente cruel el día anterior, se acercó con lágrimas en los ojos. Señora Esperanza, dijo con voz temblorosa, no tengo excusa para lo que hice ayer. He estado pensando en ello toda la noche, y me doy cuenta de que actué basándome en prejuicios terribles. Su lección me ha abierto los ojos de una manera que nunca esperé. Acepto su disculpa, respondí sinceramente. Y espero que esta experiencia la ayude a tratar a las personas con más compasión en el futuro. Uno por uno, varios de los invitados se acercaron a ofrecer disculpas genuinas. Pude ver en sus ojos que la lección había calado profundamente. No era solo miedo a las consecuencias legales, era una comprensión real de que habían actuado mal. Pero César, Karen y Cynthia permanecían en un rincón, claramente sin saber qué hacer o decir. En cuanto a ustedes tres, dije, dirigiéndome a ellos directamente, las demandas legales procederán según lo planeado. Sin embargo, quiero hacerles una oferta final. Karen se acercó desesperadamente. ¿Qué tipo de oferta? César, dije, ignorando a Karen y dirigiéndome directamente a él, tu empresa debe $2.300.000. Tus acreedores te han dado hasta el próximo mes para pagar o declarar bancarrota total. Él asintió miserablemente, claramente preguntándose hacia dónde se dirigía mi propuesta. Te voy a hacer una oferta que no mereces, pero que hago por el bien de otras personas que podrían verse afectadas por tu bancarrota, continué. Inmobiliaria Esperanza comprará tu empresa por $1 simbólico, asumirá todas las deudas, y mantendrá empleados a todos tus trabajadores. Su cara mostró una mezcla de shock y alivio. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Porque tu empresa tiene 43 empleados con familias que dependen de esos trabajos, respondí. Ellos no tienen la culpa de tus malas decisiones, y no voy a permitir que sufran por tu codicia. Michelle me miró con admiración. Mamá, eso es increíblemente generoso. Pero, agregué, alzando la voz para que todos escucharan, hay condiciones muy estrictas. Valentín se acercó con otro conjunto de documentos. César, continué, nunca más podrás trabajar en la industria de la construcción en esta ciudad. Deberás buscar empleo en otra área completamente diferente. Además, tendrás prohibido acercarte a Michelle o contactarla de cualquier manera. Y en cuanto a Karen y Cynthia, dije, volteándome hacia ellas, van a hacer trabajo comunitario durante los próximos 2 años en el centro de ayuda para familias de bajos recursos que mi fundación maneja. ¿Trabajo comunitario?, preguntó Cynthia con horror. Exactamente. Van a servir comidas, limpiar instalaciones y ayudar a familias que realmente necesitan apoyo. Van a aprender lo que significa la dignidad del trabajo y el valor de tratar a las personas con respeto, sin importar su situación económica. Karen se puso pálida. ¿Y si nos negamos? Si se niegan, respondió Valentín, las demandas por difamación procederán completamente, junto con cargos adicionales por conspiración para cometer fraude. Estarían enfrentando no solo los $500.000 en daños, sino también posible tiempo en prisión. La elección era obvia. Una por una, las 3 personas que habían planeado arruinar la vida de mi hija aceptaron las condiciones que les había impuesto. Pero la verdadera revelación de la noche aún estaba por venir. Hay una cosa más que todos ustedes necesitan saber, dije, mi voz tomando un tono más suave pero igualmente poderoso. Michelle, ven aquí. Mi hija se acercó, aún secándose las lágrimas. Desde mañana, vas a empezar a trabajar en Inmobiliaria Esperanza como vicepresidenta junior, anuncié. Vas a aprender el negocio desde abajo, vas a entender el valor del trabajo duro, y vas a demostrar que mereces la herencia que eventualmente recibirás. ¿Vicepresidenta?, preguntó Michelle con ojos enormes. Sí, con un salario inicial de $200.000 al año. Pero te aseguro que vas a trabajar por cada centavo. No habrá privilegios especiales por ser mi hija. El murmullo de admiración en el salón fue audible. Varios invitados intercambiaron miradas de respeto,
claramente impresionados por mi enfoque de enseñarle responsabilidad a mi hija en lugar de simplemente darle dinero. Pero lo más importante, continué, tomando las manos de Michelle entre las mías, es que vas a aprender algo que ayer claramente no sabías, que el respeto y la lealtad familiar no se basan en el dinero. Se basan en el amor y en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Michelle asintió, las lágrimas rodando nuevamente por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y determinación. Te prometo, mamá, dijo con voz firme, que nunca más permitiré que a alguien te falte el respeto. Y voy a trabajar cada día para demostrar que merezco tu perdón y tu confianza. Ya la tienes, respondí, abrazándola finalmente. Porque eso es lo que hace el amor verdadero, perdona, enseña, y da segundas oportunidades. El salón estalló en aplausos. No eran aplausos forzados o incómodos, sino aplausos genuinos de personas que habían presenciado una lección poderosa sobre valores, perdón y justicia. Pero la noche aún no había terminado. Tenía una última sorpresa que haría que toda esta experiencia tuviera un significado aún más profundo. Con el salón aún resonando con los aplausos, me acerqué al micrófono una última vez. Había una revelación final que quería compartir, algo que daría un significado aún más profundo a todo lo que había sucedido en estas últimas 24 horas. Antes de que terminemos esta noche tan educativa, dije, mi voz cargada de una emoción que había estado conteniendo, hay una historia que quiero contarles. Una historia sobre el vestido verde oliva que usé ayer. El salón se quedó en silencio absoluto. Incluso César, Karen y Cynthia, a pesar de su humillación, se acercaron para escuchar. Mi madre, Elena Esperanza, llegó a este país hace 50 años con una maleta vieja y exactamente $30 en el bolsillo. Comencé, mi voz suave pero clara. Había escapado de la pobreza extrema en su país natal, prometiéndose a sí misma que sus hijos tendrían oportunidades que ella nunca tuvo. Michelle me tomó de la mano, claramente sintiendo la emoción en mi voz. Ese vestido verde oliva, continué, fue el primer vestido, elegante, que mi madre pudo comprarse después de trabajar 18 horas al día durante 6 meses limpiando oficinas y lavando ropa ajena. Le costó $3 en una tienda de segunda mano, pero para ella representaba dignidad. Varias personas en el salón tenían lágrimas en los ojos, incluyendo algunas de las mismas que habían ridiculizado el vestido el día anterior. Cuando yo tenía 8 años, seguí, mi madre me llevó a una fiesta elegante en casa de su empleadora. Era Navidad, y la señora para quien trabajaba había invitado a su personal como un gesto generoso. Mi madre se puso ese vestido verde oliva porque era lo más fino que tenía. Hice una pausa, permitiendo que la emoción de la memoria me invadiera. Esa noche, las otras empleadas se burlaron de mi madre exactamente de la misma manera que ustedes se burlaron de mí ayer. La llamaron pretenciosa por usar un vestido tan viejo y feo a una fiesta tan elegante. Dijeron que no conocía su lugar. El silencio en el salón era denso, cargado de la comprensión de que estaban escuchando el origen de todo lo que había sucedido. Yo tenía 8 años, pero recuerdo cada palabra de humillación que mi madre soportó esa noche. Recuerdo cómo mantuvo la cabeza en alto, cómo no permitió que vieran sus lágrimas hasta que llegamos a casa. Michelle apretó mi mano más fuerte, las lágrimas rodando por sus mejillas. Esa noche, mi madre me hizo una promesa. Continué, mi voz ahora cargada de poder y determinación. Me dijo, Fátima, algún día vas a tener tanto dinero que podrás usar cualquier vestido que quieras. Pero quiero que recuerdes esta noche. Quiero que recuerdes que el valor de una persona nunca, jamás, se mide por su ropa o su dinero, punto. Y entonces me hizo prometer algo, dije, mirando directamente a las caras de todos los presentes. Me hizo prometer que si alguna vez tenía éxito, nunca olvidaría de dónde venía, y que siempre usaría mi posición para defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Valentín se acercó con una fotografía antigua, que colocó sobre la mesa principal donde todos pudieran verla. Esta, dije, señalando la foto, es mi madre usando ese mismo vestido verde oliva en su fiesta de cumpleaños 60 hace 20 años. Fue la última vez que se lo puso antes de morir. La foto mostraba a una mujer mayor, dignificada y sonriente, rodeada de su familia, usando el vestido que ahora todos conocían tan bien. Cuando decidí usarlo ayer, continué, no fue solo para probar el carácter de ustedes. Fue para honrar la memoria de mi madre y para cumplir la promesa que le hice cuando tenía 8 años.
Me volteé hacia Karen, Cynthia y César, quienes ahora parecían entender completamente la magnitud de lo que habían hecho. Ustedes no solo me humillaron a mí ayer, dije, mi voz cargada de dignidad. Humillaron la memoria de una mujer que trabajó hasta las últimas fuerzas de su cuerpo para que su hija pudiera tener una vida mejor. Humillaron todo lo que ese vestido representa: sacrificio, dignidad y la determinación de nunca rendirse sin importar qué tan difíciles sean las circunstancias. Karen se quebró finalmente. Señora Esperanza, dijo con voz ahogada, no sabía, si hubiera sabido la historia. Exactamente, la interrumpí. No sabían la historia. No sabían nada sobre mí, sobre mi madre, sobre el significado de ese vestido. Pero aún así decidieron juzgar, ridiculizar y humillar basándose únicamente en apariencias superficiales. Me acerqué al centro del salón, donde todos pudieran verme claramente. Esta noche no se trata solo de dinero o venganza, dije, mi voz resonando con convicción. Se trata de una lección que mi madre me enseñó hace más de 40 años, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo tratas a los demás. Mi madre murió sin saber que yo había construido un imperio de $50 millones. Continué, mi voz suavizándose con el dolor de esa pérdida. Pero estoy segura de que estaría orgullosa, no del dinero, sino de que usé ese dinero para crear trabajos, para ayudar a familias necesitadas, y para defender la dignidad de las personas que son juzgadas injustamente. Michelle se acercó al micrófono. ¿Puedo decir algo, mamá? Asentí, pasándole el micrófono. Quiero que todos sepan, dijo Michelle, su voz temblorosa pero firme, que mi madre ha donado más de $10 millones a organizaciones benéficas en los últimos 10 años. Dinero que yo nunca supe que tenía, porque ella nunca presumió de ello. El murmullo de admiración en el salón fue audible. Ella paga la universidad completa de más de 200 estudiantes de bajos recursos cada año, continuó Michelle. Financia 3 comedores comunitarios en los barrios más pobres de la ciudad. Y nunca, ni una sola vez, puso su nombre en ninguna de esas donaciones. Michelle me devolvió el micrófono, sus ojos brillando con orgullo y admiración. Esa, dije finalmente, es la lección que quería enseñarles a todos. No importa cuánto dinero tengan o no tengan. Lo que importa es cómo usan lo que tienen para hacer del mundo un lugar mejor. Me acerqué a la mesa donde estaba la fotografía de mi madre. Mamá, susurré, aunque lo suficientemente alto para que todos escucharan, cumplí mi promesa. Use el vestido que tanto amabas para enseñar la lección que me enseñaste cuando tenía 8 años. El silencio que siguió fue sagrado, lleno de respeto y comprensión. Finalmente, me volteé hacia toda la audiencia una última vez. Esta noche, todos ustedes han aprendido algo valioso, dije. Algunos aprendieron que juzgar a las personas por su apariencia puede tener consecuencias terribles. Otros aprendieron que la codicia y la manipulación siempre salen a la luz. Y algunos aprendieron que el perdón es posible cuando hay arrepentimiento genuino. Pero la lección más importante, continué, es que cada persona que encuentren en su vida tiene una historia. Cada persona merece respeto básico, sin importar cómo se vea o cuánto dinero parezca tener. Porque nunca saben, dije con una sonrisa final, si la persona que están juzgando es alguien que puede cambiar sus vidas para siempre, para bien o para mal. Me quité el elegante vestido de diseñador que había usado para la revelación y debajo, llevaba puesto el vestido verde oliva de mi madre. Este vestido, dije, alisando la tela con cariño, representará siempre lo que realmente importa: familia, memoria, dignidad y la determinación de hacer lo correcto sin importar el costo. El salón estalló en una ovación de pie que duró varios minutos. No era solo aplausos por el espectáculo que habían presenciado, sino reconocimiento genuino de una lección que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, mientras Michelle y yo nos dirigíamos a casa juntas por primera vez en meses, mi hija me tomó de la mano. Mamá, dijo suavemente, ¿crees que la abuela habría estado orgullosa de lo que hiciste esta noche? Sonreí, tocando la tela del vestido verde oliva que ahora llevaba puesto nuevamente. Creo, respondí, que ella habría dicho que finalmente entendí lo que significa llevar este vestido con verdadera dignidad. Y por primera vez en años, sentí que había honrado completamente la memoria de mi madre y las lecciones que me había enseñado en aquella noche de Navidad hace tantos años. La humillación se había convertido en justicia. La injusticia se había convertido en aprendizaje.
Y lo más importante de todo, mi hija había encontrado su camino de regreso a los valores que realmente importan.